Voy directo a la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 18 del versículo 23 hasta el versículo 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, Mateo 18 del 23 al 35. Vamos a hablar del perdón, tema que lo iniciamos en esta semana, pero es necesario complementarlo. Tengo dos mensajes para dar para ustedes, ambos están incompletos, el mensaje del perdón que lo iniciamos esta semana y el mensaje que también ya lo hemos iniciado, que con la ayuda de Dios debemos de terminarlo, se llama el mensaje de la tentación. Pero hoy he decidido terminar el mensaje del perdón. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Quisiera que todos lo escucháramos con atención, estos 30 minutos de prédica, sin tanto movimiento, seguramente Dios nos hablará. Es la parábola del siervo que no quiso perdonar, así titulan esta mi Biblia, y dice así la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén, Señor. Gracias por esta tu palabra, oh Dios, que nos enseña cómo es la manera ideal para perdonar. Esta es la manera ideal como tú lo has hecho, Señor. Oh, Señor, bueno y misericordioso, repieno en misericordia. Ayúdanos a actuar como tú, oh Dios, y no como el consiervo, como aquel siervo infiel, duro de corazón, perverso, Señor. Porque reconocemos que en nosotros también hay esta perversidad. En fin, háblanos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de cada quien. Y háblale a la iglesia en general, oh Dios, como la necesidad que tiene la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, me veo precisado a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en esta semana, así rápidamente, de la introducción de este tema del perdón. Hemos hablado que es fundamental en el caminar de la vida humana, en esta caminata, en esta tierra, el cristiano debe saber perdonar. Amén. Es un ejercicio que se hace al recorrer la vida paso a paso y que no es fácil perdonar, que es uno de los primeros errores que nosotros cometemos. Fácilmente le decimos al hermano, hermano, perdónela o perdone, tranquilo. Como que si fuera así de fácil, no recordando que el mismo nuestro Dios, para poder perdonar, le tocó que ofrecer a su Hijo amado Jesucristo. Y usted fruto de ese perdón, y por el perdón estamos aquí. Mas hubo que pagar un precio altísimo, precio de sangre. Lo que más amaba a Dios, lo tuvo que dar por ese perdón, mis hermanos. Porque nosotros éramos contrarios, éramos enemigos de Dios. Y entonces Dios con su amor y su gracia quería perdonarnos y tuvo que pagar ese precio.
La verdad es que yo de esto no debía ni hablarles a ustedes. El concepto de perdón es muy claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Para el cristiano es fácil entender el perdón. Lo difícil que es para el cristiano es ponerlo por obra. Eso sí, ponerlo en práctica. Lo más difícil es ponerlo por obra porque abrigamos falta de perdón en nuestros corazones, muchas veces justificado. No quiere decir que usted a veces está enojado, está bravo, está disgustado y no ha perdonado a una persona caprichosamente. No, tal vez tiene razón. Le han hecho un extorto, le han cometido un error, quizá lo han ofendido, como alguien me decía, y si me han matado a mi hijo, pues mire, para todo esto hay un elemento vital, se llama perdón. Sí puede ser eso que te hayan hecho, pero el perdón es fundamental, mis hermanos. Muchas veces la persona nos cuesta dificultad ponerlo por obra porque buscamos señales de verdadero arrepentimiento en la persona, primero antes de perdonarte. Yo te perdono, pero arrepiéntete. Nosotros le pasamos primero la factura a la persona. Yo te perdono, pero tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Este es el pago que me tienes que dar para perdonarte. Eso así no funciona, mis hermanos. Porque nuestro Dios, nuestro modelo, primero nos ha perdonado incondicionalmente. Y la forma como Él actúa no es como nosotros estamos actuando. Es porque hablar del perdón es una cosa muy importante. Con frecuencia le recordamos su necesidad de arrepentirse antes de que nosotros estemos dispuestos a perdonar a la persona. Apenas nos vamos a predisponer a perdonarlo, pero le decimos, pero tú no te has arrepentido todavía. Cuando te arrepientas te perdono. Es decir, lo condicionamos a un arrepentimiento. Con frecuencia también nosotros nos justificamos a nosotros mismos y somos rápidos para encontrar faltas en los otros. Sí, de eso sí yo le encuentro los pecados al otro, pero así facilísimo. Y es que usted, y los tuyos, los nuestros, ¿quién los evalúa? Qué bueno nuestro gran rey David que decía, Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos. Qué hombre tan íntegro. Él sabía que tenía un sinnúmero de pecados que le eran ocultos. Dice, de los que yo recuerdo, de los que tengo en memoria, de los que hago perdóname, pero de los que son ocultos, también perdóname. Si los pecados de cada uno de nosotros se amontonara uno por uno, dice la palabra de Dios que llegarían al cielo. ¿Quién los podrá contar, mis hermanos? Habíamos definido también el concepto de pecado en la vez que tuvimos, porque a veces hasta por ahí hay que empezar. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es otorgar el perdón gratuito, la remisión de cualquier ofensa o deuda. En otras palabras, perdonar significa renunciar a nuestro derecho legítimo. Muchas veces tenemos derechos legítimos nosotros. Pues eso es perdonar. Yo tengo el derecho pero renuncio a ello porque te perdono. No es fácil, mis hermanos, renunciar a un derecho que tenemos para perdonar. Eso es perdonar. Dios nos perdonó gratuitamente. Jesús pagó el precio por nosotros. Esto gratuito es entre virgoletas porque hubo que pagar un precio. Solo que no lo pagaste tú ni yo, lo pagó otro. Y esto me recuerda cuando nosotros regalamos los Nuevos Testamentos en la calle y las Biblias, regalamos millares de estas y la gente dice, y mandan a otro, anda que es gratis, y todo el mundo viene a pedir y gira con la idea que es gratuita. Y están regalando Biblias y Nuevos Testamentos. ¿Quiénes? Allá, mira a estos señores que están allá. Y es cierto, lo damos gratuito, pero las Biblias no son gratuitas, no aparecieron así el arte de la magia, por magia o no. Hubo alguien que pagó el precio. Atrás de esas Biblias hay una cantidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de recursos. Son millones de dólares invertidos, mis hermanos, para llevarlo gratuito. Así es el perdón. Hoy lo podemos dar y lo podemos recibir gratuitamente, pero solo porque alguien atrás de nosotros, por allá lejos, pagó el precio. Alábele que Él vive, mis hermanos. De modo que si usted está entendiendo esto, va a entender también que el no perdonar es despreciar la obra de aquel que pagó el precio. Aquel que no perdona está diciendo, este hombre ese precio que pagó no lo pagó por mí ni por este asunto. En ese precio no quedó cubierto esta obra, por eso yo no te perdono.
¿Entendemos, iglesia? El perdón es un mandamiento de Dios según Mateo 6, 14, 15, a tal punto que dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Aquí hay que entender algo, es que el perdón lo inventó Dios y el que pone las reglas fue quien lo inventó. Cuando uno inventa algo, construye algo, inventa algo, el que lo inventa es el que pone las condiciones y las reglas, indica cómo funciona. Pues el perdón lo inventó Dios, no lo inventó aquí la Gran Comisión, porque nosotros somos nuevos. El perdón viene de hace tiempo, de la antigüedad. No lo inventó la ONU, no lo inventó la CIA, ni las Naciones Unidas, ni tampoco la Unión Europea. El perdón lo inventó Dios. Amén. Y como Dios lo inventó y lo creó, Él pone las reglas. Las normas del perdón vienen de lo alto. No las estoy poniendo yo. Si usted lee conmigo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, la palabra de Dios ahí refleja las condiciones o algunas de las condiciones del perdón y dadas por el inventor. Soy claro en esto. No soy yo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. De modo que si Dios no nos puede perdonar, o Dios nos perdona, o puede perdonarnos solo en la medida que nosotros perdonemos a los otros sus ofensas. Hay personas que andan buscando de parte de Dios el perdón, pero no han perdonado las ofensas a los demás. Mis hermanos, tenemos que ser realistas y claro, Dios es contundente. Dios dice, no puedo perdonarte. En la Biblia mía, y estoy seguro que en toda la Biblia, dice, no puede Dios. No es que no quiera, no puede Dios perdonarte si tú no has perdonado a los demás. Él es el que ha puesto las reglas, las normas. Tantas personas andan buscando perdón de los demás, pero dentro de su corazón todavía mantienen odio, resentimiento y tantas otras cosas con el hermano, con la hermana, con el vecino, con el otro, con el otro. A directura conozco todavía, yo pensé que eso era una teoría, una mujer me decía que hacía 30 años no le hablaba al papá. 30 años. Si bien el papá ha sido cruel, en verdad, en lo que ella me describía, pero en 30 años no entró el perdón. Ella usaba esto, decía que yo usaba esto como una protección. Ahora que murió el papá, entonces dice, sí, yo ahora le hablé. Y dice que lo ha perdonado, pero ahora que está muerto. Aquí estuve atendiendo a una señora que tenía un odio bárbaro contra su madre, pero un odio impresionante. Ella me explicó, italiana, me decía es que me arruinó la vida. Y por eso la odio, decía. Y que, señora, pero es su madre, dice. Pero lo que más me impactó de todo esto, iglesia, es que le dije, bueno, ¿y su madre cuántos años tiene? Y dice, no, esa desgraciada ya murió. Así es, ya muerta y todo, y todavía refleja todo ese odio. Bárbaro, oiga. Ha ido más allá de la muerte el odio de esta señora. No es un caso, se los cuento en la privacidad, porque sé que la señora no se va a dar cuenta. Aquí estuvo un rato la señora. Mis hermanos, todavía hay mucho odio en la vida, en las personas. Muchos han creído que ya perdonaron y que todo está tranquilo, todo curado, cuando apenas hay la oportunidad, nace ahí una raíz de amargura. Todavía no se ha sellado ese perdón. Tenemos que perdonar al estilo de Dios, no al estilo de los hombres, para que ese perdón sea verdadero, duro, permanente. Nosotros hemos leído aquí, en este momento, la parábola del siervo que no quiso perdonar. Y aquí podemos sacar tantas enseñanzas. El siervo, que son de esos siervos inútiles, dice la Biblia, son de esos siervos que usted prefiere tenerlos lejos, mejor que no le sirvan a usted. Dice que el patrón, el Señor, que refleja que era Dios, llegó ahí a arreglar cuentas con él y le presentaron que le debía tantos talentos. Observe que debía 10,000 talentos o 18,000 talentos, era talentos. En cambio otro le debía denaro, era el salario de un día. El patrón le dice, mira, yo veo que la cosa contigo está dura, complicada. Hagamos esto, te voy a vender a ti, a tu familia, a tus hijos, a todo lo que tenga por ahí, el perro, todo lo que tiene. A ver si yo recupero algo de lo que he invertido en ti, porque tú eres perverso, tú eres de los malos siervos.
Este andaba de rodillas, no, no me venda, ayúdeme, yo, mire, deme un tiempito que yo le pago, tenga paciencia conmigo, dame unos días que yo te pago. Ya esto muestra la perversidad de un corazón, hombre. Uno debe ser sensato. Este hombre debía de ser sensato, decirle, hombre, véndame. Pero mira lo que dice, yo te pago. Así muchos de los cristianos piensan que van a pagar la deuda a Dios. Muchos piensan, dicen, no, Señor, tranquilo, que lo que has hecho por mí yo te lo compenso. Cuando son 18,000 talentos. Necesitaba trabajar como 200 años. ¿Quién vive 200 años gratis y sin hacer nada para poder pagar esa deuda? Porque así somos rápidos en comprometer la palabra, en decir yo respondo cuando él no podía responder. Dame tiempo que yo te pago. ¿De dónde va a pagar? Una persona que se endeudó en esa forma tan bestial en la vida, digamos que ella ha tenido 40, 50 años de edad, en 40, 50 años tomó una deuda de ese tipo, ¿cree que en el resto del saldo de vida que le queda va a tener para pagar? El patrón, el señor, viendo esos comentarios, dice, no, mire, usted, yo le regalo la deuda, le regalo la libertad, le regalo todo, pero desaparezca de mi vida. Eso es lo que está diciendo prácticamente. El que no perdona se llena de ese tipo de sentimientos, mis hermanos. Y él se veía que no perdonaba por la forma de pensar y lo confirmó porque apenas salió, dice la lectura, se fue a la plaza a buscar al que le debía una chichigua, decimos nosotros en español. Le debía algunas cositas ahí, unos 10 días de trabajo tal vez. Ahí una limosna, y una chichigua le debía y lo vio y lo encuelló, le dice, págame lo que me debes. Tú sí me tienes que pagar lo que me debes. Esa es la forma de pensar de muchos cristianos. A él le perdonaron millones y millones que debía. Si nosotros pasáramos eso en dinero hoy en día, estaríamos hablando de millardos debía este hombre. Millardos. Y a él le debían, diga usted, 30 euros. Y llevó al cuello, lo ahorcó al otro para que le pagara los 30 euros. Y el otro le imploraba, hombre, mira, ten misericordia de mí que yo te pago. Este sí le podía pagar, porque lo que le debía era poco. Pero dice la palabra de Dios que no tuvo misericordia, sino que lo metió a la cárcel. Y como no lo perdonó, entonces le informaron al dueño, al señor. Cuando usted no perdona, los mismos verdugos, Satanás, para que usted entienda, los demonios le informan a Dios y le dicen, mira que este no está perdonando, castígalo. Mis hermanos, eso del perdón es cosa seria. Entonces fueron y le avisaron al Señor, mira que no ha perdonado, mira que ese no quiso perdonar, no cumplió tu norma, no obedece, porque para el cristiano es una obligación perdonar. Entonces el Señor vino arrabiado y como dice la palabra de Dios, le dijo, yo te había perdonado tanto, tú no debiste de hacer lo mismo con tu consiervo malvado. Ahora te meto a la cárcel y tienes que pagar todo. Pero lo peor es que la Biblia dice que aquel que no perdona, adviértele a los que estaban ahí viendo, porque a la gente le gusta ver, ¿no? Usted no ha visto los niñitos cuando acá rato a mí me pasa, vienen especialmente los de la hermana Reina, y dice, venga, pégale a Samuel. Usted no le ha pegado a Samuel, ¿verdad? Y le busco un palo para que le pegues. No, ahora le pego más tardecito. Qué felices para que le peguen al otro. Así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Nos gusta que al otro le castiguen. Somos felices así. Los otros estaban viendo ahí que estaban castigando a este, ¿no? Y le dice el Señor, y cualquiera, oiga bien, y cualquiera es usted, cualquiera que no perdone de todo corazón a su hermano, le echaré los verdugos también. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermanos? En el último versículo está, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Mi hermano, mi hermana, iglesia, si usted no perdona de todo corazón, si usted no perdona, no superficialmente de dientes, de todo corazón, si usted no perdona de todo corazón, dice la Biblia, Dios se ve precisado echarle los verdugos.
¿Se ha puesto a pensar? Diga usted mismo, diga conmigo, si yo no perdono de todo corazón, me echan los verdugos. Me echan los verdugos encima, debo perdonar de todo corazón. Usted debe perdonar de todo corazón, mi hermano, mi hermana, iglesia. Aunque no le echaran los verdugos, por obediencia, para tener el perdón de Dios. Y más con esta amenaza de que le echan los verdugos. ¿Sabe quién es un verdugo, verdad? Alguien que no tiene piedad, alguien que es un opresor. Son los demonios mismos que están ahí prontos. Dios va a dar la orden súbito. Lo está deteniendo por amor a su nombre. Pero hoy usted tiene la oportunidad de entender esto. Alguien me decía, pero hermano, pero mire que es que si me mataron a mi hijo, le dije, mi hermano, sufrir un extorto, un error, una ofensa de ese tipo duele mucho. Pero mire el ejemplo de Esteban o el ejemplo de Jesús. A Esteban lo estaban apedreando en la plaza ya. No era que le estaba matando un hijo, un pariente, era él mismo que estaba muriendo. Y pudo sacar fuerza como pudo. Y la última fuerza, el último hálito de fuerza fue para gritar, pero no para maldecir a los que estaban apedreándolo, sino que dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado a este pueblo. De eso se trata, perdonar. Jesús inmediatamente estaba ya para agonizar, clavado en una cruz, golpeado por todos los lados, con un sol terrible, con una corona de espina que lo chuzaba por todos los lados, sangrando por todos los lados. Las primeras palabras y el primer pensamiento que vino a él fue este: Padre mío, perdónalos. No sea que yo muera antes sin declarar el perdón. Perdónalos. Pero no solamente dijo perdónalos, dijo quiero justificarlos. Es que ellos no saben lo que hacen. No solamente pidió perdón, sino que lo justificó. Como quien dice, Padre, ellos me han matado porque ellos son ignorantes, que ellos fueron movidos por las masas que estaban ahí estaba Caifás y estaba Anás, ellos fueron manipulados. En tantas cosas significaba esta palabra, ellos no saben lo que hacen. Lo estaba justificando, pero yo quiero decirle una cosa a usted, mi hermano, iglesia, eso fue válido para ellos, porque ellos verdaderamente no sabían lo que hacían, pero usted y yo sí sabemos lo que hacemos. Usted sabe, y si no sabía hoy, está quedando claro para su mente y su corazón, para su alma, que usted tiene que perdonar. Amén. Démele un aplauso a aquel que murió en la cruz. El no perdonar estorba las promesas de nuestro Dios. Hay una cantidad de promesas que Dios no las puede dar porque usted no ha perdonado. Qué tristeza que tantas promesas, bendiciones se vean bloqueadas por la falta de perdón. Y no solamente esto, hay cantidad de enfermedades que vienen para los que no perdonan. No hables con otro acerca de las ofensas que te hacen. Esto es una cuestión práctica, porque el evangelio es práctico. Hay gente que lo ofenden y anda diciéndole al uno y al otro, buscando quién lo apoya en su idea, hasta que encuentra a alguien que le dice, sí, tienes razón, ¿y cómo te trataron así? Hola, bárbaro, no te debían de tratar así, hombre, porque así somos nosotros. Y vivimos diciéndole al uno y al otro, buscando que nos apoyen en nuestra idea. Y el proverbio, muy claro, 17:9 dice que el que encubre la falta busca amistad. El que encubre la falta del otro, lo que está buscando es amistad. Pero el que la divulga, aparta al amigo. Así está escrito en Proverbios 17:9. Nosotros debemos de ser de aquellos que encubrimos la falta de los demás. Y no por el contrario andamos comentándole, y mira lo que me hizo, mira, ve. Y contándole a todo mundo. Es que el verdadero perdón debe nacer de lo alto y se debe perdonar con inteligencia, como el Señor nos ha perdonado. Amén. Esa es la manera, el ejemplo de perdón. La palabra de Dios también nos enseña
que el arrepentimiento de nuestros parientes y de nuestros amigos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, no es necesario antes de que se suceda el arrepentimiento de esta persona, que esta persona se arrepientan. Perdón, antes de darle el perdón, que esta persona se arrepientan. Cosa que nosotros hacemos casi por instinto. Y aquí vale lo que he mencionado de Jesús o de Esteban. Ellos no dijeron, Señor, si estos se arrepienten, entonces perdónalos. Porque cuando una persona da el perdón ayuda al arrepentimiento de las personas. Recordate qué le sucedía a David con el rey Saúl. Saúl andaba buscando matar a David. Y cuando David lo tuvo en sus manos, que le cortó el vestido y se fue y le dijo, oh rey, mira que no te he matado. Uy, Saúl dijo, oiga, verdaderamente yo soy muy malo y este es bueno. Empezó a pensar. Y la segunda vez también que lo encontró en la cueva y le quitó la espada y se la trajo. Y mira que aquí te cogí la espada para que no decir que no estuve ahí a tu lado y con la misma espada te podía matar. Y dijo, verdaderamente yo he pecado. Dice el rey Saúl, tú eres verdaderamente hijo de Dios. Veramente no me... Y desde ahí dejó de perseguirlo. Desde allí, ¿quieres que no te persiga el enemigo? Perdónalo. Tú lo perdonas y él puede reflexionar. El enemigo más grande que te vive persiguiendo cuando tú no perdonas, eres tú mismo. Eres tú mismo. Cuando no perdonas hay algo dentro de ti que te está acusando, te está ensagrando, te está moliendo por dentro. Había un soldado y un capitán, esto no es un cuento, era una realidad, aquí cerca en Alemania, que cayeron presos bajo la poderosa mano de los alemanes, Segunda Guerra Mundial. Así como los norteamericanos capturaron tantos alemanes, así también los alemanes capturaron muchos norteamericanos. Y estaban allá atrapados en la guerra, ya los tenían como rehenes, como presos de guerra. Y los trataban muy mal. No les daban comida, le daban látigo, le hacían una cantidad de opresión para sacarle información. Como hacen muchas veces, hoy por hoy sucede lo mismo, es peor tal vez. Menos mal que terminó la guerra, como ustedes bien saben, la tropa norteamericana entró con la ayuda de la tropa soviética por el otro lado y lograron dominar y vencer a los alemanes. Así que los alemanes en el acta de rendimiento declararon todas las personas que tenían presas y las largaron, y entre ellos largaron a este capitán y a este soldado, que sufrieron a más no poder, todos heridos, todos allagados, flaquitos salieron de allá, aunque tuvieron un pequeño periodo de tiempo nomás cautivos. Y una vez en los Estados Unidos el capitán dijo, voy a ir a visitar a este soldado, buscando y hablando y buscando en las fotografías, lo vio, y cuál fue la sorpresa, que ese soldado estaba vivo. Y llegó muy contento y hablaban y comieron, y cuando estaban así le dice, ¿y te acuerdas cuando estuvimos presos allá que los alemanes nos cogieron? Le dijo el capitán al soldado, y el soldado se transformó. Se volvió blanco en la ira y le dijo, no me hables de eso, los odio. Y empezó a maldecir y a transformarse este soldado. Y el capitán dijo, verdaderamente veo que tú todavía estás preso. Se despidió y se fue. Si tú estás preso, estás todavía dentro de las barras. Yo estoy libre. Esto es una realidad. Esto sucede cuando no hay perdón, mis hermanos. Este soldado no había perdonado a los alemanes a pesar de que habían pasado ya 60 años de la guerra. Este soldado se sentía todavía con ese odio, se sentía todavía cautivo, se sentía ya en las rejas. Muchas veces se necesita ayuda para poder liberarse de estas cosas. Y nosotros estamos aquí, iglesia, para ayudarle. Usted que tal vez está todavía preso en un mal recuerdo, en un resentimiento, en un pecado de falta de perdón. Pida una cita, sea sincero, invierta tiempo para liberarse. Quizás el capitán por su cultura, por su posición lo liberaron. Tal vez pidió esta ayuda psicológica, ayuda profesional. Porque a veces el cristiano cree que eso no es de Dios. Que los médicos, la medicina y esto que no es de Dios. Dios sana por todos los medios. En la Biblia hay cantidad de expresiones donde Dios dice, ¿y por qué no lo llevaron al médico? Jesús a cada rato dice eso, ¿por qué no metieron mi plata al banco?
sea, son cosas reales, concretas, que existen, mis hermanos, y que Dios las ha permitido. Nosotros queremos satanizar todo lo que vemos. Dios puede sanar por medio de la medicina, por medio de un intervento quirúrgico, por medio de la terapia. ¿Ustedes han visto alguno que haya sanado por medio de medicina? Cierto que sí. Quizás este capitán tuvo esa oportunidad por su prestigio, por su posición, y le dieron ayuda de todos tipos, profesional, física, y sanó. Este otro quedó atrapado, atrapado en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza, en todo, porque en la amargura, en el resentimiento, porque eso sucede cuando no hay el perdón de todo corazón, cuando no hay la libertad de perdonar. ¿Tú ya perdonaste a esta persona que te ofendió hace tanto tiempo, años atrás? Pues hoy es el día de hacerlo. Mis hermanos, yo he querido terminar este mensaje, pero veo que no va a ser posible. Ni siquiera he hecho el recuento todavía, porque esto del perdón es bien profundo. No es una cosa superficial, es cuestión de vivirlo. De eso depende en parte nuestro normal vivir. De esto depende la salud física de nosotros, la salud mental. Pero lo peor de esto de perdonar con sinceridad depende la salud espiritual. Ninguna persona enferma espiritualmente puede entrar al reino de los cielos. Debemos de ser sanados espiritualmente. Este gran hombre que no era cristiano, pero temía mucho a Dios y leía mucho la Biblia, grande escritor español, llegó a pensar y a escribir y a decir que el perdón es la medicina del alma. Mire que el alma tiene una medicina cuando se enferma. Miguel de Cervantes Saavedra descubrió esto y lo escribió. Y dijo, he descubierto una medicina para el alma. Y toda la ciencia se fue allá donde él, y los parapsicólogos y los psicólogos, ¿cuál medicina has descubierto? Y dijo, el perdón. Es que él también estuvo atrapado en el odio, en el resentimiento y en la amargura mucho tiempo. Pero desde que perdonó, fue sano. Y no solo sano, fue libre. Y entonces dijo, verdaderamente encontré la medicina para el alma, el perdón. Porque el cuerpo lo entendemos y lo curamos relativamente fácil. ¿Y el alma? La mejor medicina para el alma se llama perdón. Menos mal que Dios nos la dejó. Démosle un aplauso a nuestro Dios que nos dejó esta grande medicina. Algunas personas dicen, yo lo perdoné ya. Yo la otra vez lo perdoné. Yo ahora no lo perdono, porque yo la otra vez lo perdoné y además también ya lo he perdonado 3 veces. ¿Sabe que la mancanza de perdón es una señal clara de falta de amor? ¿Cómo así? Sí. Usted quiere darse cuenta si una persona ama